Soy Claudio Cárcamo, soy interno de sexto año de medicina y hoy voy a hablarles sobre el manejo de convulsiones en pediatría. Vamos a hablar un poco sobre generalidades de convulsiones y luego vamos a tocar el tema de estatus convulsivo y después terminaremos con convulsiones febriles. Primero comenzaremos definiendo qué es una crisis convulsiva. Las convulsiones son la urgencia neurológica más frecuente que se ve en pediatría y corresponde a una descarga sincrónica excesiva de un grupo neuronal. Esta va a tener distintas manifestaciones dependiendo de la localización de la descarga, pudiendo presentarse con síntomas motores, sensitivos, autonómicos o psíquicos, pudiendo ir acompañada o no de compromiso de conciencia. Las podemos dividir en convulsiones primarias o convulsiones secundarias. Hablando de este tema, encontramos tipos de crisis convulsiva, donde la principal división es sobre su inicio, ya sea un inicio focal, un inicio generalizado o un inicio desconocido. A la vez estas tienen subclasificaciones y las vamos a ir viendo ahora una por una. Tenemos las crisis de inicio focal, que como lo dice su nombre, se produce se genera una descarga a nivel focal en un hemisferio delimitado. Esta descarga puede ser en un lugar localizado o puede estar de una forma más amplia y distribuida. El primer síntoma o signo de la convulsión va a ser la que le va a dar la característica a la convulsión, la que le va a dar el nombre. Es importante valorar la conciencia de la persona en el momento de la convulsión, ya que esto también nos va a indicar nos va a ayudar a clasificarla. Las convulsiones focales pueden progresar y pueden diseminarse de manera más amplia en el cerebro involucrando ambos hemisferios. Cuando ocurre esto, se genera una convulsión tónica clónica que genera pérdida de conocimiento. Este tipo de convulsión que progresa se conoce como convulsión tónica clónica focal o bilateral. Tenemos distintos tipos de crisis parciales o focales. Dentro de las más conocidas, como podemos ver en este recuadro de aquí de al lado, eh, las podemos dividir según su sintomatología, como dijimos a un principio, donde podemos tener crisis focales y con síntomas motores, con signos somatosensoriales, con síntomas autonómicos o psíquicos. Luego tenemos las crisis de inicio generalizado. Aquí se origina la descarga en un punto de la red donde están distribuidas bilateralmente, o sea que compromete ambos hemisferios. Las crisis generalizadas son generalizadas desde un inicio, como dice su nombre, y no es que inicien focales y progresen a generalizada, como habíamos hablado anteriormente. Para que una crisis sea generalizada, debe comenzar generalizada. Y estas se dividen en crisis motoras y no motoras, la más conocida es la crisis de ausencia. Aquí tenemos también la clasificación. Dentro de la generalizada, las que son de predominio no motor, están las crisis de ausencia. Y dentro de las crisis generalizadas motoras, tenemos las crisis tónico-clónicas, las tónicas, las clónicas, las mioclónicas y las crisis atónicas. Y las crisis de inicio desconocido es un término que se ocupa cuando el inicio es indetectable o no es claro para clasificarlo en focal o generalizada. Generalmente se usa por desconocimiento y da la opción de que en el tiempo pueda ser reclasificado dentro de focal o generalizada. La idea de que si uno diagnostica a una crisis como inicio desconocido es poder dar la mayor información al diagnóstico. Por ejemplo, una crisis convulsiva de inicio desconocido con compromiso motor. Si es que genera un compromiso motor, pero no soy capaz de clasificarlo en focal o generalizado.
Hablando de la etiología de las convulsiones, hay muchas causas que pueden generarla y también las causas van a variar dependiendo de la edad del niño, ya sea si estamos enfrentados a un neonato, a lactantes, niños o adolescentes. Pero independiente de todas las edades, la causa más común que genera convulsiones son las convulsiones febriles, de las que vamos a hablar más adelante. Ahora comenzaremos a hablar sobre estatus convulsivo. ¿Qué es el estatus convulsivo? Se define el estatus convulsivo como una convulsión que dura 30 minutos o más, o, o convulsiones que generan crisis recurrentes sin recuperar la conciencia entre crisis y crisis. Esta definición es ampliamente usada, pero es poco aplicable porque uno no va a esperar 30 minutos a ver si es que pasa una convulsión o no, porque ahí es cuando empieza a generar daño a nivel neuronal. Así que hay una clasificación más operacional donde se define como cualquier actividad epiléptica de más de 5 minutos de duración, caracterizadas por una crisis duradera o dos o más crisis durante las cuales el paciente no recupere el estado de conciencia previo. Así que aquí nos da como punto de corte 5 minutos. Después de los 5 minutos es cuando uno debería empezar a actuar. Clasificamos el estatus convulsivo como convulsivo y no convulsivo, donde cuando se clasifica como convulsivo estamos hablando de que tiene alteraciones motoras evidentes clínicamente. Y cuando tenemos un estatus no convulsivo, es un estatus que se presenta sin alteración motora. Se habla de etapas del estatus epiléptico, que es empezando en el estatus epiléptico precoz, cuando en el periodo que se inicia la convulsión hasta los 5 minutos. Aquí es cuando uno espera si tiene una resolución espontánea la convulsión. Y ya pasando los 5 minutos es cuando uno debería empezar a actuar con el manejo de la crisis. Luego encontramos el estatus epiléptico establecido, que ya es cuando llega a los 30 minutos y no han cedido tras la administración de los fármacos de primera línea que deberíamos haber dado ya. Después encontramos el estatus epiléptico refractario, que es cuando persiste la crisis aún después del tratamiento de primera y segunda línea. Este es cuando ya ha pasado alrededor de 60 a 120 minutos y ya empieza a requerir el uso de anestesia general para el manejo de la crisis. Y luego encontramos el estatus epiléptico superrefractario, que es cuando ya han pasado 24 horas y continúa en estatus o el estatus recurre, sin recuperación de conciencia entre medio. Y como podemos ver acá, este es un continuo donde ya cuando llega a los 5 minutos es donde tenemos que empezar a actuar. Y aquí vamos escalando en la línea del tratamiento dependiendo de la respuesta o no del paciente. ¿Qué nos puede generar un estatus epiléptico? Hay distintas causas, hay muchas causas que lo pueden generar y se agrupan de esta manera, donde pueden tener patologías remotas que lo generen, como malformaciones del sistema nervioso central, un trauma antiguo o patologías de los cromosomas. Pueden haber patologías agudas, como por ejemplo son infecciones del sistema nervioso central, alteraciones hidroeléctricas, trastornos metabólicos, intoxicaciones, traumas, entre otros. Otra causa importante es la fiebre, ya sea esta secundaria a infecciones respiratorias, sinusitis, sepsis, pero excluyendo la causa de infección en el sistema nervioso central. Otra etiología es criptogénica o idiopática, cuando no podemos detectar la causa. Y la causa menos frecuente es la encefalopatía progresiva, que son enfermedades progresivas como enfermedades neurodegenerativas, enfermedades mitocondriales, entre otras. ¿Por qué se genera el estatus epiléptico? Y es que se genera un desbalance que produce la reducción
del efecto inhibitorio a nivel neuronal y aparte de esto se genera una disminución a la sensibilidad de benzodiazepinas. ¿Y cómo se produce esto? Hay una disminución en el recambio de los receptores GABA y a la vez hay un aumento de la expresión de los receptores NMDA en la membrana sináptica, lo que genera un estado, eh, una disminución del estímulo inhibitorio y un aumento de los estímulos estimulantes. ¿Cómo vamos a actuar frente a un estatus epiléptico? Siempre vamos a tener un manejo general y un manejo específico. El manejo general se inicia después de los 5 minutos como habíamos hablado, o si el paciente vuelve a tener una crisis después de haber terminado la una anterior, y este va a comenzar siempre con el ABC, donde tenemos que asegurar una vía aérea permeable y asegurar una ventilación y una oxigenación del paciente. Es importante también monitorizar los signos vitales, considerando presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, y también es importante medir la temperatura, la glicemia y solicitar un electrocardiograma. Es importante instalar una vía venosa permeable y tomar exámenes dentro de los cuales está el perfil hematológico, el perfil bioquímico, parámetros inflamatorios, electrolitos plasmáticos, gases arteriales, entre otros, dependiendo de la causa o de la sospecha de etiología del paciente. Y luego comienza el manejo específico para el estatus epiléptico, que es un manejo que se realiza en líneas. Tenemos una primera línea, una segunda línea y una tercera línea. Y se va escalando en las líneas si es que no responde al tratamiento que estamos dando. La primera línea comienza con las benzodiazepinas. Esta línea está dada si pudimos tener una vía venosa permeable o si no contamos con la vía venosa. Si tenemos una vía venosa, tenemos como opciones el lorazepam y el diazepam, siempre usando benzodiazepinas. El lorazepam se da en dosis de 0,1 miligramos por kilo intravenoso y se pasa a 2 miligramos por minuto. En cambio, el diazepam se da en dosis de 0,25 miligramos por kilo y se pasa a 5 miligramos por minuto. Si no contamos con vía venosa, tenemos la opción de dar diazepam rectal, midazolam bucal o midazolam intramuscular. Ahí tienen también las dosis y es importante recordar siempre la dosis máxima a la que podemos usar. Si tenemos un fracaso de la primera línea, contamos con una segunda línea, donde el mayor exponente es la fenitoína. La fenitoína se da en dosis de 20 miligramos por kilo, teniendo una dosis máxima de 1250 miligramos. Esta fenitoína tiene una manera particular de prepararse. Se diluye en ampollas de 50 cc de suero fisiológico. Es importante que sean suero fisiológico porque no se puede usar suero glucosado porque la fenitoína decanta en el suero glucosado. Así que es importante recalcar que sean suero fisiológico. Tiene que pasar de manera lenta a 1 miligramo por kilo minuto, máximo 50 miligramos por minuto. Y es importante de que produce efectos a nivel cardíaco. Producen alteraciones en la hemodinamia, por lo que es importante tener un monitoreo tanto de la presión arterial como contar con un electrocardiograma. Y como tercera línea contamos con el fenobarbital. Contamos con el ácido valproico también, pero está limitado a niños de mayores de 2 años y pacientes que no tengan trastornos metabólicos. Por eso el fenobarbital es más de entrada. El fenobarbital se usa en dosis de 20 miligramos por kilo, siempre recordando la dosis máxima que en este caso son 1200 miligramos. También se diluye en suero fisiológico en 20 ml y se pasa a 2 miligramos por kilo por minuto. El fenobarbital, a diferencia de la fenitoína, cuando se usa asociada a benzodiazepinas, estimula la depresión respiratoria que genera teniendo un efecto sinérgico con las benzodiazepinas.
por lo que es importante anticiparse a eso y estar listo para intubar en caso de que empiece a presentar signos de depresión respiratoria al paciente. Si el paciente no responde a esta tercera línea, la siguiente línea de tratamiento son en UCI, por lo que uno necesita solicitar el cupo en UCI para poder trasladar al paciente. Y por último, hablando sobre crisis febriles. ¿Qué es una crisis, una convulsión febril? Se define de la siguiente manera. Es una convulsión asociada a una enfermedad febril, no causada por una infección del sistema nervioso central o por un desequilibrio electrolítico, en niños mayores de un mes de edad sin antecedentes de convulsiones afebriles previas. Es importante entonces tener los conceptos de que es una convulsión que se produce en el contexto de una enfermedad febril, que es importante descartar que la causa febril no sea de una infección del sistema nervioso central o que no esté una causa subyacente de un desequilibrio hidroelectrolítico. Hay que distinguir las convulsiones febriles de la epilepsia. Y cuando uno va a pensar en epilepsia, la epilepsia uno la piensa cuando tiene convulsiones afebriles y cuando son recidivantes, cuando no es una primera vez, sino que son repetidas. Eh, Hablando un poco de epidemiología de las convulsiones febriles, eh, es la convulsión más común en la infancia temprana. Tiene una prevalencia general del 4 al 5% de todos los niños, más frecuente en varones que en mujeres, y se presenta frecuentemente entre los 6 meses a los 5 años, con un pic entre los 18 y los 22 meses. Generalmente tiene un curso benigno y también un dato a considerar es que 6 a 15% de las epilepsias en la infancia tuvo algún cuadro de convulsión febril. ¿Cómo se generan las convulsiones febriles? Aún es no está del todo claro, pero se sabe de que es multifactorial y afecta tanto en él, afecta para que se produzca, tiene que, que haber una predisposición genética del paciente, tiene que haber un cuadro que genere fiebre y tiene que haber una falta de maduración neuronal. Tienen que coincidir estos factores para poder producirse una convulsión febril. Y los cuadros clínicos que más se asocian a convulsiones febriles son la otitis media y la neumonía. Después siguen otras causas menos frecuentes. ¿Cómo clasificamos las convulsiones febriles? Se clasifican en simple y complejas. Cuando una convulsión febril es simple, cuando dura menos de 15 minutos, es generalizada y no recidiva dentro de las 24 horas, y cuando no tiene historias previas de convulsiones febriles. Cuando no tiene esa característica, es decir, cuando dura más de 15 minutos, cuando tiene compromiso focal, cuando recidiva dentro de 24 horas, o cuando ya existe un daño previo neurológico o historias anteriores de crisis convulsivas febriles, eh, eso ya pasa a ser una crisis compleja. ¿Cómo vamos a encontrar a un paciente cómo se va a manifestar un paciente con convulsión febril? Generalmente, como habíamos dicho, ocurre entre los 6 a los 5 años de edad, con el pic de 18 a 22 meses. Eh, Generalmente, para que la fiebre sea importante, debe ser mayor a 38 grados. Y la mayoría de las veces son generalmente breves, duran pocos segundos a minutos. Son pocos los casos en los que dura más de 10 minutos. 9% dura más de 15 minutos y solamente el 5% alcanza más de los 30 minutos pasando a ser un estatus epiléptico. Dentro de las características de presentación, lo más frecuente es que se presente de manera como una convulsión tónico-clónica en el 80% de los casos. Luego tenemos la presentación tónicas y después tenemos la presentación atónicas. ¿Qué vamos a solicitarle
a un paciente con convulsión febril? Bueno, siempre se piden los exámenes que habíamos pedido antes, al igual que en estatus epiléptico, exámenes de laboratorio. Pero aquí tenemos algunos exámenes complementarios, donde encontramos la punción lumbar. La punción lumbar debe realizarse en los niños menores de 12 meses y en cualquier niño que presente signos de meningitis o infección del sistema nervioso central. Es importante esto porque los niños que tienen menos de 12 años no presentan signos meningios, así que hay que descartar la meningitis como causa de convulsión en estos niños que no presentan esta sintomatología. Y hay los niños que están dentro de los 12 a los 18 meses, eh, las crisis perdón, los niños que estén entre los 12 y los 18 meses, las crisis complejas, y los niños que hayan recibido antibiótico previo, tienen que considerarse también la posibilidad de hacer una punción lumbar, porque también pueden estar en contexto de una infección neurológica. El electroencefalograma no está indicado en niños sanos que han tenido una crisis febril y debe realizarse solamente ante crisis complejas y que sean repetidas. ¿Y cómo vamos a manejar a un niño con una convulsión febril? Lo principal al inicio es realizar el ABC al igual que en el estatus epiléptico. Hay que realizar una monitorización tanto de la hemodinamia como la función respiratoria. Hay que posicionar al niño de manera de cúbito lateral, sin realizar fuerza al posicionarlo. Hay que darle oxígeno por mascarilla y iniciar fármacos antipiréticos si se constata un cuadro febril. Hay que evitar los procedimientos que sean dolorosos, ya que estos estimulan al niño a tener convulsiones. Y luego que uno maneja la convulsión febril, hay que interrogar bien a la familia, al familiar y realizar un examen físico exhaustivo y segmentario en busca de un posible foco infeccioso. Ahora, dentro del manejo específico de la convulsión, tenemos distintos escenarios clínicos. Uno es cuando, como dijimos que las convulsiones duran muy poco, eh, un escenario clínico es que el niño haya convulsionado y que haya ingresado al servicio de urgencia en el periodo donde ya convulsionó y está sin convulsiones actualmente. Cuando ocurre eso, la idea es observar al niño para ver si presenta una recidiva de la crisis convulsiva, que es lo que no queremos que pase. Eh, en esta etapa post-ictal hay que evaluar clínicamente y con laboratorio según corresponda, intentando identificar un foco de infección. Si no presenta recidivas ni tiene factores de riesgo, se procede a educar a la familia, a tranquilizarla y se puede dar de alta al niño con tratamiento específico para la infección, con medicamentos antipiréticos y con control médico. Otro escenario donde nos podemos ver envueltos es en un niño que comienza a convulsionar en el box de atención. O sea que uno es presente cuando empieza a convulsionar. Lo primordial en esto es tomar el tiempo desde el inicio de la crisis convulsiva. Y si no se da de forma espontánea dentro de 5 minutos, como habíamos dicho antes, hay que asumir que es un estatus inminente e iniciar el tratamiento de estatus convulsivo de primera línea por donde uno tenga disponible, ya sea vía intramuscular, endovenosa o intranasal. Bueno, anteriormente vimos la primera línea del manejo de estatus convulsivo. Y el otro escenario clínico es un niño que ingresa al servicio de urgencia convulsionando. No que inició la convulsión en el servicio de urgencia, sino que ingresa convulsionando. Como habíamos dicho de que las convulsiones duraban generalmente poco, cuando un niño ingresa convulsionando al servicio de urgencias, hay que asumir de que lleva más de 5 minutos.
por lo que uno asume como que está en un inminente estatus epiléptico. Y también hay que manejarlo de la misma manera que en el caso anterior, con la primera línea del estatus epiléptico. Este es un algoritmo de lo que acabamos de hablar recién, donde vimos las distintas situaciones. Cuando ingresa en el periodo posictal, que está acá, perdón, cuando convulsiona el servicio de urgencia y cuando ingresa con convulsiones. El pronóstico que tienen estos niños es bueno. Tienen, pero no genera alteraciones en el intelecto, pero sí tiene mayor probabilidad de desarrollar epilepsia en el futuro. Para esto se estratifica a los pacientes según los factores de riesgo para ver si se deriva a a un neuropediatra para estudiar el caso, en caso de una probable epilepsia futuro. Para esto tenemos factores de riesgo mayores, que es cuando tenemos una crisis de duración de más de 15 minutos, cuando se genera una convulsión focal o cuando hay anormalidad neurológica previa. Estos son los factores de riesgo mayores. Dentro de los factores de riesgo menores encontramos la historia de epilepsia en familiares, un electroencefalograma sospechoso, cuando hay más de una crisis en 24 horas, cuando hay crisis focales simples a repetición o cuando son en lactantes menores de un año. Y para nosotros preocuparnos, debe haber un factor de riesgo mayor o dos factores de riesgo menores. Si tenemos más de eso, uno tiene que derivar al neuropediatra para que realice un estudio y un tratamiento profiláctico en caso de ser necesario. Y esta sería la presentación. Espero que les sirva mucho y cualquier duda no duden en preguntar.